Gobierno, pueblo, ejército. La Trinidad de la Guerra de Clausewitz. Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Hoy, antes de empezar el programa, os quiero recomendar un libro de un amigo y colaborador de mi canal Belugartis Historia Militar, que es el almirante Juan Rodríguez Garat, y su último libro, un libro necesario, Tambores de guerra contra el desarme moral y militar de España. Es un libro que tiene que ver, en el fondo, con esa trinidad de la guerra de Clausewitz. Vivimos un tiempo convulso y nuestra sociedad occidental, especialmente la europea, parece que había abandonado o olvidado la importancia del aspecto militar en la vida social. En esta trinidad o pirámide de la guerra de Clausewitz, el gobierno, en un Estado democrático, toma decisiones que quiere el pueblo. El pueblo, en un Estado democrático, es el que decide, pero también el pueblo es el soberano que tiene el derecho y el deber, como dice nuestra Constitución, de defender a España. Y el ejército es el pueblo en armas. También es cierto que en las democracias actuales, ese pueblo en armas subcontrata a ciudadanos profesionales ese ejercicio de la milicia, pero sin olvidar que sigue siendo un derecho de todo el pueblo. Esa trinidad de la guerra es lo que hace que algunas guerras duren mucho y otras muy pocas. ¿Qué pasaría en una nación que tenga un gran ejército, pero que el gobierno decida no dar órdenes a su ejército para que actúe? O imaginar una nación que tenga un ejército que quiera luchar, que tenga armas, un gobierno que quiera luchar, pero a un pueblo que no le importa lo que le pase a otra zona de su país. Por ejemplo, a una región que está a 500 kilómetros, diga, bueno, cosa de ellos. Al final, esa trinidad es lo que hace a una nación fuerte en caso de guerra o a una nación débil. El enemigo de una nación puede atacar cualquiera de los tres elementos del triángulo y hacer que una nación se rinda sin luchar. O también una nación se puede hacer fuerte si esos tres elementos están juntos. Eso y mucho más es lo que Juan Rodríguez Garat, después de 47 años en el ejercicio de la milicia y llegando a ser almirante de la flota, resume en este libro que os invito a leer, que seguro que os va a gustar. Pues empezamos el programa y vamos a hablar de dos guerras que en el fondo tienen ya una interconexión cada vez más clara, que es la guerra de Ucrania y la guerra de Israel contra Irán. No quiero decir solamente contra Hamas y Hezbollah, porque en el fondo ellos son peones de un juego de poder en el que el rey, o mejor dicho, podemos decir el alfil, es el ayatolá, ¿no? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues María, hoy vamos a hablar de dos temas en especial, ¿no? Que es este tema de Israel y después hablaremos de Ucrania. Sí. ¿Coincides conmigo que la guerra de Israel es una guerra, un conflicto entre los ayatolás y Israel? Sí, bueno, a ver, yo creo que, sí, tú lo has dicho, así, es una guerra entre Israel y un régimen, el régimen de los ayatolás. Yo creo que en el ánimo de Israel y en el de Estados Unidos también y muchos más países no está el destruir Irán como país, ni ven a Irán como un todo enemigo. El conflicto está con ese régimen teocrático que tiene secuestrado Irán desde hace décadas, y entonces yo creo que ahí la pugna, la lucha, está en ver cómo se ataca, cómo se contrarresta, cómo se destruiría eventualmente, si se diera la ocasión, ese régimen. Pero claro, eso pasaría porque desde dentro del propio Irán hubiera un movimiento, una revuelta, una primavera, algo así, que fuera el propio pueblo el que, con o sin apoyo del ejército o como fuera, derrocara a ese régimen que los oprime. Justo estos días se filtró, se puso en todas las redes sociales un discurso del príncipe heredero, un Pahlavi, el último de la que lleva el título de heredero del Shah, Reza Pahlavi, diciendo que él está para apoyar cualquier revuelta y que si necesitan una persona que figure... Que encabece la transición, eso es. Esto es importante entender, ¿no? Que en la geopolítica o en la historia hay que entenderla para entender el presente, ¿no? Es decir, todo va entrelazado
Esto es una guerra en la que Irán es un país enorme, 3 veces el tamaño de España, con una población que es un poco más, digamos, no llega al doble de España, serían unos 70 millones, pero con un PIB per cápita que le acerca más a países africanos que a un país occidental, pese a ser un país con petróleo y una gran capacidad, digamos, industrial y sobre todo en materias primas, que tiene muchas, con un gran gasto en el ejército, con un gran gasto en el desarrollo de la energía nuclear con fin militar, pero su PIB per cápita es muy bajo. No sé si son unos 3.000 euros o por ahí, 3.000 y algo, casi 4.000, frente a los 25.000 que tiene España. Claro. Vamos porque nos hagamos un poco esa... Es que son bastantes habitantes también. Irán, ¿cuántos millones tiene? 70. 70, bueno, 70 y algo. Es que esto va 80, yo pensaba yo 80. Sí, 77 por ahí. Sí. Pongamos 80 frente a los menos de 30 que tiene Arabia Saudí, y teniendo en cuenta que Arabia Saudí, su población no es toda con pasaporte saudí. Pues tenemos este país que lleva, como muy bien dice José María, secuestrado por los ayatolás, pero en el fondo también los ayatolás juegan con algo, ¿no? Que es un país complejo, con muchas etnias, que lo único que les une, según ellos y su discurso, es el chiismo, ¿no? Entonces, al final, los que quieran destruir el país lo que van a intentar es una balcanización en las distintas etnias, pero es complejo por el hecho de eso de que la religión les unifica más que las etnias, ¿no? Por ejemplo, el propio presidente, el líder de la Revolución Suprema, Ali Khamenei, es de origen azerí, no es de la mayoría irania, ¿no? O iraní. Pues tenemos este país complejo que, como tiene unas fronteras muy protegidas, la verdad que incluso una guerra convencional históricamente es muy complejo entrar en el corazón de Persia. Están los montes Zagros que los separan de Irak, también las cordilleras del Cáucaso que los separan de Azerbaiyán, y los grandes desiertos que los separan de Gedrosia, que los separa de Pakistán. Y por el otro lado, el flanco, digamos, sur-occidental, lo tiene 2.000 kilómetros de costa en el Golfo Pérsico. Estos 2.000 kilómetros de costa, aparte de ser una buena defensa, porque tampoco el que logre desembarcar en las playas tiene algo que conquistar. Tiene que adentrarse kilómetros y kilómetros por desiertos y montañas hasta llegar, por ejemplo, a Teherán. Esto hace que una guerra convencional sea muy compleja con Irán, y aparte Irán también tiene un hándicap con esto, o una tradición. Normalmente, históricamente, los gobiernos persas son bastante, digamos, autonomistas. Es decir, ellos en su historia concentraban su poder en la zona de Persia, y en los demás territorios conquistados creaban un término que eran satrapías, ¿no? Una especie de gobiernos autónomos que gobernaban de forma independiente, eso sí, siempre con una obediencia suprema al persa, ¿no? Pero ahora, José María, ¿no crees que es algo parecido? Es decir, cogieron a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, y los convierten en sus células de combate para no hacer una guerra directamente ellos, porque no pueden. En sus proxies o satélites, o llámalo como quieras. Bien. Sí, a ver, no quieren dar la cara también. Y entonces, bueno, se aprovechan de que hay por ahí eso, minorías chiitas en otros países de la zona y tal, y todo con ese, no sé, afán insano, enfermizo de hacer desaparecer a Israel, porque muchos países musulmanes, árabes, no persas en este caso, ya han asumido y entendido que Israel tiene derecho a existir. No es que mantengan unas relaciones de plena amistad, pero bueno, creen que Israel tiene su sitio, ¿no? Como Egipto, Arabia, Jordania, bien, ¿no? Y ya está. Pero no, estos tipos, yo no entiendo cómo, si quisieron hacer su revolución en su país, bueno, la tienen hecha y tal, y tienen impuesto ahí su teocracia, pero no satisfechos con eso, han hecho razón de su existencia el hacer desaparecer a Israel. Bueno, eso tiene un porqué. El enemigo externo te une en tus problemas internos. Bueno, es decir, aún así, Irán tiene problemas internos muy grandes, se vio con las crisis económicas y las revueltas, y al final tener un enemigo externo puede ser un eje catalizador de tu nación, ¿no? Pudiera ser. Es decir, incluso habría que ver cuál sería la respuesta del pueblo iraní a un ataque masivo, si sería una protesta contra el régimen, o bien se unificarían ante el régimen, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ahí está la cuestión, que ahora se está barajando si Israel responde o no responde de forma masiva y demoledora al último ataque iraní. Y por poder podría hacerlo, porque ya hemos visto que Israel tiene capacidad
para lanzar un golpe que aniquile, no digo totalmente a un país como Irán, pero bueno, que le dé una lección que nunca olvidarían y tal. Pero a lo mejor desde algunos ámbitos, desde el propio Estados Unidos y desde quizás dentro ámbitos del propio Israel, se estima que eso podría ser contraproducente. ¿Por qué? Porque a lo mejor un ataque que arrasara, vamos a poner, toda la infraestructura energética iraní o grandes centros de decisión allí, pues no bastaría para derribar al régimen, sino a lo mejor todo lo contrario, para que todo el pueblo se uniera en torno al régimen. Esto, bueno, sabéis que hay una reunión hoy, sí. Hubo una reunión, mejor dicho, entre Biden y Netanyahu vía telefónica, porque Netanyahu, sí, digamos, tiene encontronazos muy de seguido con todos los digamos, representantes diplomáticos estadounidenses y generales que van a hablar con él. Y ahora ya se opta por la comunicación directa de cuál va a ser la respuesta israelí. En el momento que estamos hablando, nosotros no tenemos más información que la que elucubramos, ¿no? Podemos poner tres tipos de objetivos, ¿no? El primer objetivo, que fuese un objetivo militar, que sería atacar instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, no del ejército, más bien de la Guardia Revolucionaria, acabar con la vida de alguno de sus líderes supremos, o atacar, por ejemplo, proyectos de cohetes, proyectos de silos de los misiles que fueron lanzados contra Israel, atacar alguno de ellos. Eso sería un objetivo militar. Veríamos también a lo mejor ataques a algún aeropuerto. Tampoco lo considero importante porque los aviones que hay allí tampoco son rivales contra los F-35, o sea que me parecería una pérdida de oportunidad. Segundo, están los, si queréis hablar de aviones, los F-4 Phantom, que auténticos aviones de leyenda, piezas de museo que tienen 60 y pico años, y los F-14 que son un poco más modernos, pero no mucho más. No, tiene que ser, son del 70 y algo. Sí. No, del 60 y algo, los F-4 Phantom. No, el F-14 Tomcat. No, vale, sí, pero el F-4 es de 60 y pico, sí. y el Tomcat es del 72 o por ahí. Pues tenemos esta primera opción, que es ataques militares. Después tenemos el ataque económico, es decir, hacer daño a la economía. Y ahí entra una isla, la isla de Herc, que os la podéis ver en el mapa. Es una isla que tiene, digamos, es un puerto o hub petrolero. El 90% del petróleo iraní sale de esta isla, que si la podéis ver es una isla llena de depósitos, almacenes y dos puertos, uno que lo podéis ver hacia el este, en el que pueden unirse a lo mejor unos 6 barcos, creo que calculé una vez, y otro más pequeño que está como en una isla, que entran otros 4. Yo lo que puede cargar 10 petroleros a la vez, y ahí sale el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Pero si se atacasen estas instalaciones, habría que ver la respuesta iraní. Y la respuesta iraní sería lo que yo llamo, o se podría conocer por la guerra del petróleo. Sabemos que vivimos en la guerra de Irán-Irak, una guerra que se llama la guerra de los petroleros o la guerra de los tanqueros, que era el ataque iraní a los barcos que exportaban petróleo iraquí. Entonces, Irán ya dijo y amenazó que si era atacada esta isla y sus infraestructuras petroleras, él respondería atacando a aquellos que se beneficien de la situación. ¿Esto por qué lo digo? Porque si se destruye esto, habría una subida del precio del petróleo, del barril, de una forma exponencial, ¿no? Grandiosa. Porque el 20% del petróleo mundial sale del Golfo Pérsico y todo, digamos, la orilla norte del Golfo Pérsico la ocupa Irán. Por lo tanto, no podrían salir barcos sin sufrir el riesgo de un ataque por parte de los misiles contrabuques iraníes o de las lanchas rápidas iraníes. Viendo lo difícil que es acabar con los hutíes y sus ataques, pues imaginaros contra Irán y 2.000 kilómetros de costa que tendrán túneles en el agua que salga ya directamente de las lanchas, seguro que lo hay. Es una situación muy difícil. Aparte, con misiles podrían atacar los hubs petroleros de Arabia Saudí, que es el país que podría impedir la subida exponencial de precios. Es decir, si hay una subida de precios, podría aprovechar también Arabia Saudí a aumentar su producción, eso compensaría la subida, pero ganaría mucho más porque vendería mucho más petróleo que la situación actual.
Hay unas gráficas de la explotación de petróleo por parte de Arabia Saudí que a día de hoy está sacando la mitad que su máximo histórico. Por tanto, podría sacar más petróleo. No lo saca, ¿por qué? Porque no quiere que baje el precio. Pero si estamos en una oleada de subida de precio, en apoyo a Estados Unidos y también para debilitar a Irán, que es su gran rival, podría sacar más petróleo. El problema está en cómo se saca el petróleo de ahí, si se ataca a los barcos. Ya, claro. Entonces entraríamos en una escalada muy peligrosa. Y luego hay un país que indirectamente o directamente se vería beneficiado de la subida de precios, que sería Rusia. Sí, sí, claro. Sí. Eso es lo malo también. Rusia y Venezuela. Sí. Pero Rusia mucho. Entonces, por eso se quiere limitar la escalada esta. Entonces, viendo las exportaciones nacionales de Irán, hay una cosa que me llamó la atención, entrando en la ONU, en lo de comercio, que era que el 17% de sus exportaciones, la máxima exportación, es de polímeros, de etileno, es decir, plásticos, derivados plásticos, ya refinados. Entonces, a mí se me ocurre la idea que si yo fuese Netanyahu, en vez de atacar la exportación de petróleo que afecta a todo el mundo, destruiría las refinerías, que solo afectan a ese material que podría hacerse en otro lugar del mundo. Que eso es lo que hace Ucrania contra Rusia. No ataca directamente los pozos de petróleo, pero sí ataca las instalaciones que procesan los productos refinados, es decir, las refinerías, claro, donde se obtiene el diésel, la gasolina y el resto de productos. Que consume Rusia. Claro. Y también que vende, pero bueno, y vende ganando más, es decir, hace más daño destruir la exportación de diésel que la de crudo. Pues esa sería la opción económica. En vez de atacar el petróleo, atacar las refinerías. Y eso no afectaría en una escalada global, ¿vale? Y tercera opción, ataque al proyecto nuclear iraní. Según William Burns de la CIA, en una semana se cree que podría tener el combustible necesario para hacer bombas nucleares. Según algunos, teniendo en cuenta el uranio al 60%, se calcula que al 90% puede tener ya los kilos necesarios para hacer 4 bombas nucleares. El problema es si tiene la tecnología, ¿no? Si tiene la capacidad para hacer que eso se convierta en una bomba. Ahí entraría en juego terceros países, ¿no? Que podría ser perfectamente Corea del Norte, al que hay que recordar que Corea del Norte, su carrera nuclear, le apoyó Pakistán. Y por tanto no es tan raro que ahora Corea del Norte ayude a Irán en su carrera nuclear. Porque, por ejemplo, la red de túneles que estuvo construyendo Hezbollah e Irán en su país, dicen que hubo ingenieros coreanos que también apoyaron en la construcción. Yo lo quiero explicar todo esto porque esto es un mundo geopolítico muy complejo y Corea del Norte es el estado paria que no pierde nada, por tanto él apoya a quien quiere como le apetece porque ya está sancionado por todos los lugares, ¿no? Y esto es peligroso porque Corea del Norte no tiene nada que perder. De hecho, Corea del Norte va a salir hoy también en Ucrania, vamos a hablar de ello. Sí. ¿Vale? Y ya, acabamos ya con noticias muy breves sobre la zona del Líbano, que es la muerte de Hassan Safi ed-Din. Según las fuentes israelíes, el día 4 de octubre acabaron con la vida de este hombre, que es el sucesor de Nasrallah. Ya se dice que murieron 2 sucesores de Nasrallah, este y otro más, sí. Es decir, ya van 3. No, el tercero. Sí, este es el tercero, sí. El segundo, que no me acuerdo el nombre, y este es el tercero. Y el que sí que queda vivo por ahora es el segundo de Hezbollah, que no ascienda primero, pues acaso, ¿no? Es el que dio una rueda de prensa secándose con un pañuelo todo el rato. Sí. En cuanto a la fase terrestre, que es lo que hablamos el otro día, que estaba en peligro los soldados españoles de la Miguel de Cervantes porque están en la zona del comienzo del ataque, donde se desplegó la 98 División Aerotransportada israelí. Ahora mismo, hoy ya se calcula unos 15.000 soldados israelíes desplegados en la zona, 4 divisiones, la 98 que acabo de citar, la 36, que es una división de élite de unidades acorazadas, la 91 y la que entró hoy en la zona este es la 146, es una división de reservistas, pero que también tiene una brigada acorazada, unos 15.000 hombres. Esto ya son cifras que pueden parecer más para cierta ocupación del territorio a largo plazo que para una operación de castigo en la frontera, ¿no? Sí, es que, a ver, al final, esto de las operaciones militares, algún día nos quisieron
engañar o seducir con que se podían hacer operaciones totalmente limpias y sin meter infantería sobre el terreno. Pero es que al final, tarde o temprano, hay que meter botas sobre el terreno, meter fuerzas de ocupación y exponerse a sufrir los rigores de una ocupación. Bajas, tarde o temprano, y respuesta de la población local, pues a lo mejor eso, pues resistencia. Y Israel, por más que quiera, yo creo que sí va a tener que pasar por ese trance. Si quiere de verdad crear una zona ahí de buffer o de, como llaman ahora, amortiguamiento. Sí, yo qué sé. Eso que tuvo el río Litani hasta que marchó hasta el 96, y pues vino la guerra del 2006, y ahí podemos poner, si queréis, en el mapa el despliegue. Y eso hace falta números, o sea, gente ahí, brigadas, batallones, soldados, y exponerte a previsibles bajas. Eso no hay nada que hacer. Eso, yo una vez leí, hablando, si lo queremos trasladar un poco a Ucrania, una vez leí a un comentarista prorruso que criticaba a los propios rusos por equivocarse a la hora de invadir Ucrania, que quisieron invadir y controlar Ucrania, o a lo mejor solo media Ucrania, pero me da igual, Ucrania, con una fuerza relativamente pequeña, 200 y pico mil hombres, cuando él decía, para invadir necesitaríamos 1,5 millones de hombres, y para ocupar otro 1,5 millones, de un país de la envergadura y del tamaño de Ucrania, y tiene razón, un país de tantísimos kilómetros cuadrados no lo ocupa si no lo controla, si todos sus rincones con menos de 1 millón y algo de hombres. Porque te encuentras en una guerra después híbrida muy potente. Ahí, si podéis poner el mapa del despliegue de la UNIFIL, en el que se ven cómo están las unidades, ahí está el despliegue de todas las posiciones, y justo donde hay un punto rojo abajo del todo, un puntín más grande, eso es la posición donde estaban unos irlandeses, que fue, digamos, tomada su perímetro por los israelíes, porque esa base estaba muy cerca de un puesto que se llamaba el Jardín de Irán, o el Jardín iraní. Hay imagen del Jardín de Irán en el que, digamos, es una colina, porque os hagáis una idea, es una colina a 2 kilómetros de la frontera. En la base está el puesto de las Naciones Unidas. En el comienzo de la colina está, a la mitad más o menos, un cuartel del ejército libanés, y arriba del todo, en la cumbre, está el Jardín de Irán, donde está una base de Hezbollah. Pues ese Jardín de Irán lo tomaron los israelíes, destruyeron el monumento en conmemoración al líder de las fuerzas de las milicias Al-Quds, que fue eliminado por Estados Unidos, que se me acaba el nombre. ¿Cómo se llama? El que fue en el aeropuerto de Bagdad. No me acuerdo yo tampoco. Pero es que fue hace año y pico, sí. No, sí. más, fue con Trump. Bueno, entonces ya fue se mucho. me acaba el nombre, perdón. Sí. Y hay una foto de él puesto señalando Jerusalén. Ese monumento fue derribado y los israelíes pusieron su bandera en ese homenaje a Irán. Lo digo porque esto está también es propaganda, esto es una visión. Si podéis poner la imagen, yo creo que os mandé una imagen con la bandera de Israel y el jardín y la estatua. Bueno, yo creo que lo mandé. Si no, producción no da tiempo. Vale. Pues vamos a pasar ahora ya a Ucrania, porque Ucrania tiene noticias ya que se vinculan con esto. Hablamos antes, por ejemplo, de que los coreanos empiezan a aparecer en el campo de batalla. Lo habíamos hablado ya hace tiempo, pero hace poco se habla de que murieron varios oficiales coreanos en un ataque... Sí, bueno, a ver, Ucrania, como es natural, ataca en cuanto puede los puestos de mando del ejército ruso. Y en uno de los últimos ataques que tuvo lugar, no sé en qué lugar, en Donetsk o por ahí, en Bakhmut, bueno, da igual, el lugar exactamente, fue en el Donbass. Se contabilizaron decenas de bajas, pero entre esas decenas de bajas había ya bastantes oficiales a mí suena 6, pero no sé coreanos. Bien. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Corea del Sur... ¿Coreanos del norte? Por supuesto. No, coreanos del norte, claro, no, faltaría más. Sí. Y ahora, por otro lado, el gobierno de Corea del Sur advierte de que Corea del Norte ya no solo estaría dispuesta a enviar oficiales, no, que estaría dispuesta ya a enviar tropas de combate. O sea, brigadas enteras de soldados. De voluntarios. Bueno, llámalo como quieras. Allí voluntario no hay nadie en Corea del Norte. No, pero que los ceden al ejército ruso. Sí, ya.
En fin, y hombre, eso sí, yo ahí sí que vería una enorme y grandísima escalada. A mi juicio, la mayor escalada quizás en toda la guerra. Y eso obligaría a los americanos a mover ficha. ¿Cómo? Bueno, pues ellos verían, pero no podrían dejar pasarlo por alto, en una palabra. Entonces, ¿tiene sentido de que Rusia necesite a esos? Hombre, claro que lo tiene, porque es que el nivel de pérdidas materiales y humanas, pero también humanas, que Rusia está teniendo en estos últimos meses es ya exponencial. O sea, asistimos a todas las rankings de bajas que se hacen del ejército ruso y es terrible. O sea, antes era más o menos una media de en torno a 1.000 bajas al día. Es que ahora no, ahora ya se acerca a las 2.000 bajas al día. La mayor parte de ellas en ese sector más caliente de Pokrovsk, pero bueno, da igual, en el conjunto del frente pueden acercarse a las 2.000. Y eso ya no se suple con los voluntarios rusos, con los voluntarios pagados, con la criptomovilización, con la captación de las minorías de Asia Central. No, ya hace falta algo más. Y como Putin no quiere, teme hacer la auténtica gran movilización que llamaría a filas a todos los rusos étnicos, cuando me refiero a los rusos étnicos, les digo gente de Moscú a los que ellos creen rusos de verdad, los de Moscú y San Petersburgo, eso Putin no lo quiere hacer, por más que hay sectores que se lo piden, pero tiene mucho miedo, y yo creo que tiene razón en tener miedo, porque sabe que la gente se le podría volver en contra. Entonces, tiene sentido de que intenten traerse a los coreanos. Lo que pasa es que, ojo, cuidado, eso sí que a mi juicio va a ser una escalada, pero veremos. No, que va a ser mucha carne cañón. Sí. No. Yo ya recuerdo en la guerra de Corea, la guerra civil de Corea, como los estadounidenses decían que se quedaban sin munición de las oleadas que se mandaban de chinos y coreanos. De chinos y coreanos. O sea, y no porque sea un chiste, no, es que era así, las tácticas de guerra. Pues vamos a ver ese escenario. Ese escenario se vincula a algo que ya hablamos muchas veces, que es la prisa, ¿no? La prisa por algo, ¿no? Es decir, hay un motivo por el que Rusia empezó a meter el acelerador y a costa de muchas vidas avanzó sin parar en muchos frentes, eso es cierto, no se puede negar de ninguna manera. Incluso prefirió, en una decisión poco patriota, sacrificar Kursk a cambio de seguir avanzando. La única función de un ejército en la historia es proteger el territorio nacional, ¿no? Ya. Entonces, bueno, prefirió que sigan ahí. Pero prefirió la función secundaria de invadir otro país a proteger el territorio propio. Y ahí entra, alguien dirá, no, los ucranianos también. Sí, pero los ucranianos, la victoria en kilómetros, la victoria propagandística que consiguieron en Kursk no la podrían conseguir en el Donetsk con ese mismo sacrificio, es decir, les llevaría mucho más. Entonces, tenemos un dilema, ¿no? El por qué. La prisa puede ser porque las campas dicen que se van a vaciar en el 2025 a mediados, pero bueno, cuanto más aceleres va a menguar antes, eso no hay duda ninguna. Segundo, la rapidez que venga, pero no me vale esta explicación porque llevan desde el invierno entero haciendo esto. Es verdad que la Rasputisia puede frenar un poco los avances, un poco. Yo ya le quito un poco de importancia a las Rasputitsas, tanto la de otoño como la de primavera, porque ya llevamos 3 años de guerra y yo no noté en todo este tiempo un descenso significativo del ritmo de las operaciones en ningún momento casi. No, pero es verdad que cuando una laguna coincidía con combates urbanos, ahí no se nota. No, ahí no se nota, no. Pero bueno, los avances en campo abierto deberían de ralentizarlos, pero da la sensación de que tampoco tanto. Ya veremos. Es verdad que no hubo, en algunas fases de la guerra no hubo casi avances. Es decir, es verdad que este verano hubo mucho avance en Pokrovsk. Hombre, ellos si estuvieran en condiciones o quisieran hacer un avance de esos estilos Segunda Guerra Mundial, relámpago de decenas de kilómetros, eso no. Bueno, ya no están ni con el terreno seco, pues con los Rasputitsa menos. Por ejemplo, hablando de esto, hay también las elecciones en noviembre, ¿no? ¿Qué pasará si gana uno u otro? Entonces, yo creo que quieren llegar a ese momento en la mayor parte del territorio conquistado, por si acaso se fuerza a una paz. Eso es. Y luego son insistentes los rumores de que hay en ciernes una negociación con vistas a un tratado de paz. Y lo que está claro es que en cualquier tratado de paz o negociación que se intente, el paso número 1 preventivo es un alto el fuego. Y luego a partir de ahí ya se sigue. Y entonces, claro, ellos quieren que si ese eventual alto el fuego se decreta, vamos a poner a principios de año, en enero, febrero, por ahí, tener el frente lo más adelantado posible
hacia el oeste, haber ganado el mayor número de territorios posible, para luego ya negociar con esos territorios en la mano. Y Ucrania, por su parte, no se mueve un centímetro de Kursk, porque quiere guardarse esa carta en esa mano para tal. Y si acaso podemos esperar, pero alguien dirá, ¿y por qué dices eso? ¿Tienes pruebas? Y yo, no, pruebas yo no tengo nada, pero podemos esperar de que de aquí a principios de año Ucrania intente otra operación análoga, similar a la de Kursk en otro punto del frente, que le permita ocupar otro enclave, vamos a llamar así, otros 1000 y algo o más kilómetros cuadrados de territorio ruso para tener otra carta más de baza de negociación, de intercambiar. Claro, esto hay que entender que las famosas brigadas que se están organizando con el llamamiento último todavía están sin formar y podrían ser esas unidades las que o bien se utilizan en esa ofensiva o se utilizan para reemplazar a unidades que están en otro lugar y hacer el ataque con eso. También, Hay que ver esas... incluso habría que ver cómo están organizadas esas unidades, si son ligeras, si son unidades más bien de infantería marina o unidades... Yo te digo una cosa, aéreo, que se llaman... por curiosidad y por querer saber, nosotros nos gustaría saberlo todo, pero a lo mejor quizás el error que hubo en los meses previos a la ofensiva aquella de Ucrania de verano del 2022 fue que se supo demasiado, se informó demasiado, todos supimos y entendimos demasiado, y eso explica en parte por qué no salió bien. Por ejemplo, la 82 de asalto aéreo, que fue la que protagonizó lo de Kursk, se creó en ese momento y yo hice un vídeo con la información que dio Forbes y ya sabíamos sobre sus armas, qué tipo de carros, qué tipo de blindados tenía, el número, la disposición, los batallones, hasta los comandantes de cada batallón, pero bueno, y aquello era un poco ya demasiado. Ahora, se filtró en aquel documento. Sí, pero viéndolo retrospectivamente, digo, bueno, ¿por qué teníamos que saber nosotros todo eso? Esos serían datos no solo confidenciales, sino que, bueno, ya serían, por ejemplo, datos para escribir un libro de historia cuando todo hubiera pasado, no antes. Pero bueno, en fin. Pues tenemos este dilema que creo que va en vías de eso, de intentar de algún tipo de negociación que hay una posibilidad que me recuerda a cosas en la historia, ¿no? Es decir, posibilidad de intercambio, yo te acepto para ti, tú me lo devuelves para mí, y que se haga un referéndum a ver quién... A ver, no, si planes sobre la mesa hay. Lo que pasa que desde que el plan sale, se pone sobre la mesa, se empieza, digamos, a masticar por los bandos, hasta que luego, como se dice ahora, se implementa en la realidad, pueden pasar varios meses, pueden el frente dar muchas vueltas, pueden ocurrir muchos imponderables. No significa... Imagínate que por algo el frente cambia completamente y Rusia tiene un territorio que antes negociando se lo darían, diciendo que no voy a negociar, me quedo con todo. Y ahí está un problema que por eso Ucrania tiene que defenderse para evitar que pase esa situación si un día se le fuerza de alguna manera y al revés, y si Ucrania da un golpe de mano y conquista media Crimea, vamos a poner así. Entonces los rusos, hombre, se iban a asustar un poco y a lo mejor no querían ya seguir negociando. Dirían, no, esto no podemos tolerar. Claro. O sea que... No, es un tema muy complejo. Aparte de todo esto, claro, van facetas, por ejemplo, que, ¿cómo explicarlo de una manera? Es cómo ir suministrando la guerra. Es decir, Estados Unidos seguirá suministrando, cambiando el gobierno, no cambiando. Ucrania ya es capaz de mantener alguna guerra por solitario, aunque no tenga el apoyo estadounidense. Por ejemplo, salió hace poco un dato que Ucrania es capaz de fabricar 1,5 millones de drones kamikaze al año y que su industria armamentística, junto con la ayuda un poco de Occidente, porque están llegando los proyectiles checos estos, es capaz, o fue capaz de bajar la proporción de 8 proyectiles rusos contra 1 a 3-1. Sí, no, y algo más. Ucrania, como siempre fue varios pasos por delante en el tema de drones y se especializó y se, digamos, dedicó tantos esfuerzos a la producción de drones, ahora ya produce millones de ellos y ya hasta se permiten exportar. Creo que se van a dar a sí mismos el permiso, todavía no es ahora, pero pronto, o tienen previsto darse a sí mismos el permiso para exportar, que ya van sobrados de drones. Y entonces, bueno, venderlos a otros países, a Polonia o a quien sea, que paguen bien y a lo mejor con ese dinero que ingresan, bueno, dedicarlo a lo mejor a otras cosas que no solo de drones vive el hombre. ¿Vale? Mira, por ejemplo, el otro día le comentaba yo en un programa con David de Cabo
que Ucrania, muchos drones, pero por ejemplo, no usa un arma para frenar a la infantería rusa que se infiltra, no usa un arma humilde, clásica y tradicional, que es el mortero de toda la vida. Usa pocos morteros y tiene poca munición de mortero. ¿Y por qué? Porque quizás ahora se volcó nada más que en los drones como si fuera la receta para todo. Y a lo mejor a Ucrania pues, le venía bien pues, emplear dinero y tal en comprar, fabricar o hacerse con más morteros y más munición. Tiene que tener fabricación propia, yo creo. Sí, pero si los morteros los fabrica cualquiera, es la más sencilla. Pero si no se dedican a ello y si no les da tiempo a fabricarlos, pues que los compren. Están haciendo también que los compren que fuera. haya autopropulsado uno propio con ayuda de Rheinmetall. El dron ahora es que es el Tupolev 140. Este dron que usaban los soviéticos que lo convirtieron en misil. Ah, sí. Que ya se sabe... Bueno, pero aquel que era tan primitivo que parecía... Pero que al parecer un conocido común estaba insistiendo en mensajes ya 2 semanas que el sonido le sonaba que era el mismo. Sí. Y hay un vídeo ahora que se ve uno de esos misiles soviéticos, que hay unos 150, y son los que están usando para atacar los depósitos en la retaguardia. Ah, sí. Ahí, hablando de... Que era este dron que parecía una nave de Star Wars. Eso, sí. No, Star Wars no, más bien de... No, de Flash Gordon. Eso. Sí. Star Wars, y es una especie de misil dron que en la época soviética se utilizaba para hacer fotografías en la zona de combate y después se recuperaba con un paracaídas. Entonces lo que hicieron fue quitar todo el sistema, digamos, de paracaídas, sistema de cámaras y poner una cabeza explosiva. Ahí hubo 2 ataques interesantes estos últimos días. El ataque a la refinería de Fedosia, no refinería, bueno, depósito de combustible. Sí, bueno, son unas instalaciones más complejas. Es un centro de descarga y distribución de combustible. Allí llegan barcos. Ahí llegan barcos. Sí, ahí llegan barcos de otros lugares, de Rusia o de otro país, descargan combustible allí y allí se procesa y se distribuye a todo Crimea. Y cuidado que eso es un daño gordo, que ahora el único combustible que va a circular en Crimea va a ser el que llegue por tren o por carretera. El que por mar entraban por ahí, el combustible ya no entra. Bueno, el combustible no, el petróleo. El petróleo o el combustible refinado, lo que fuera. Sí. Y después otro ataque, en Briansk se ataca otro almacén de estos del GRU, es decir, de los almacenes logísticos del Estado, ¿no? Es decir, de los que no son de una unidad, sino de todo el ejército. ¿Tú te refieres a uno que hubo en Karachev? Es ese, Karachev, el más reciente. Si ponéis la foto de un arsenal o algo así, se ve en un... Pero esta semana fue especialmente intensa. Yo tengo una lista, pero incompleta, porque no me dio tiempo a digamos, contrastarlo todo, de los ataques de polvorines, aeródromos, radares de defensa aérea, puestos de mando y instalaciones petrolíferas. Estas cinco objetivos, date cuenta. Y aquí estamos citando 2 o 3 nada más. A ver si por la noche me da tiempo para el programa que tenemos de Bellum Artis por la noche, de frente de batalla, y lo estructuro todo mejor y hacemos el repaso completo. Ahí veis uno de ellos, comparado con los de otros días es más modesto, pero bueno, este es un arsenal, digamos, a nivel de varias divisiones, no es de una sola unidad, ¿vale? En cada acuartelamiento hay un pequeño polvorín, pero este es uno de, digamos, de logística general del ejército. Esta es la vía, ¿no? Yo creo que Ucrania está haciendo muy bien en esta estrategia de aproximación indirecta, destruir la logística rusa. Porque los soldados en el frente de batalla sin logística, sin botas, sin abrigos, en esos también se almacenan los abrigos y las botas de invierno. Sin armas los soldados no luchan y sin comida tampoco, ¿no? Entonces ahí hay que ir hablando. Me contaron una anécdota que quiero reflexionar. Me la contó un español que está allí en Ucrania, en la zona de Melitopol, que... Es una historia muy rara, es un español, te lo tengo que contar después. Español, y que me cuenta que en las trincheras rusas se encuentran productos de una marca asturiana de fabas. Lo digo porque claro, no sé cómo se venden a Rusia esos productos, ¿no? Yo creo que eso dicen que está entrando todo por Kirguistán. Sí. Hay un contrabando y gente forrándose de una manera... No, a ver, que los países europeos, todos y nosotros, en los últimos tiempos se incrementó brutalmente y sospechosamente el comercio con Kirguistán. O sea, que está todo Dios vendiéndole cosas a Kirguistán y Kirguistán hace de intermediario con Rusia. Entonces nosotros le vendemos a Kirguistán lo que antes vendíamos a Rusia y Kirguistán se lo reenvía
cobrando su parte a Rusia. Ya. Y los demás todos forrándose. Eso. Pues espero que os haya gustado el programa. Y ya para finalizar, os vuelvo a recomendar este libro, que seguro que os va a gustar, Tambores de Guerra, porque hay que reflexionar. Calma, espera, quería yo antes de... Es que antes citaste lo de la Trinidad de Clausewitz y creo que viene al pelo para decir que tanto en Ucrania como en Israel más aún, se da perfectamente la armonía de los tres elementos que forman la Trinidad de Clausewitz: ejército, gobierno, pueblo. En Israel es donde más, porque en Israel el pueblo es el ejército es el pueblo, son indistinguibles, incluso el gobierno también es indistinguible del pueblo y del ejército, porque en Israel todos los políticos, diputados, ministros, etcétera, para llegar a donde han llegado han tenido que tener previamente una experiencia militar destacada. Eso por ahí, ¿verdad? Netanyahu tuvo una experiencia militar notable en su momento, su hermano mucho más. Es el hermano, pero él también, él menos, pero también. Sí, pero hay una foto por ahí que circula de él, bueno, uniformado, pero bueno, en Israel, ¿quién no ha estado uniformado? Es verdad, bien. Hay una anécdota que muestra cómo, hasta qué punto en los miembros del gobierno de Israel y de digamos, la élite dirigente estuvo y está tan implicada en las operaciones militares, que era que hace unos años, bueno, hubo un caso de presuntos abusos o ejecución presunta de algún palestino por parte del ejército, y eso de miembros de soldados, y eso se denunció. Y eso llegó a una comisión de investigación en el Parlamento israelí, impulsada por la oposición, por diputados de la oposición y tal. Entonces, más que descubrir la verdad, como suele suceder, esas comisiones de investigación pretendían acorralar al gobierno, al ministro de Defensa, ¿no? Y entonces, en plena comisión, un diputado de la oposición intentaba eso, acorralar al ministro de Defensa, porque si los soldados han matado, no han matado y tal. Y entonces el ministro de Defensa se le encaró al diputado y le dijo: a ver, tú también fuiste soldado igual que yo y mataste a tantos palestinos como yo o más, igual que todos los que estamos aquí. Bueno, claro, la diferencia es la forma ¿entiendes? Y claro, y el otro se tuvo que callar y ahí se acabó la comisión ya. Yo entiendo, ¿no? que ahí cambia un poco la forma, el contexto de la guerra, ¿no? Bien. No es lo mismo una guerra que... Bueno, pero vamos al caso. Sí, sí, que te entiendo. Sí, sí. Y en Ucrania también ha funcionado bien, y sigue funcionando de momento, la Trinidad ejército-gobierno-pueblo, porque cuando se produjo la invasión rusa, el ejército ucraniano, que era un ejército, bueno, débil, mal armado, pero estaba preparado, para resistir la invasión. Zelensky lo había preparado. Y ahora hemos visto cómo el ejército ucraniano ha cambiado y resiste lo que no ha resistido, yo creo, en las últimas décadas un ejército jamás. Eso por un lado. Sí. El pueblo ucraniano se mantiene firme y aguanta, y aguantó el primer día, y se mantiene firme y resiste, y creo que resistirá todos los rigores de la guerra. Y el gobierno de Zelensky, por más que sea, también aguanta, unido, a pesar de los rumores y de las rencillas y tal, que es muy difícil que un gobierno aguante así también una guerra entera, pero desde el primer día Zelensky dio la campanada y se plantó y sorprendió a todo el mundo, demostrando que ya había un presidente de verdad y un gobierno de verdad. Sí. Pues espero que os haya servido el programa para resumiros un poco y enteraros de lo que está sucediendo en este cada vez más convulso mundo. Esperemos que las aguas se calmen y no escale mucho más. Pero puede que al acabar el programa hoy sepamos de noticias de lo que comunicó Netanyahu a Biden, o ya estemos viendo las consecuencias de ese aviso, ¿no? Pues espero que la próxima semana volváis aquí a Juegos de Poder. Y nada más, hasta la próxima partida.